Muy buenos días, abogada. Es un gusto saludarle. Mi nombre es Helen Rodríguez. Actualmente soy pasante de la licenciatura en Derecho y actualmente pues soy de la sede de San Pedro Sula. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son instrumentos notariales, pero antes que nada, pues me gustaría como un poco definir lo que es la figura del notario, puesto que de lo que trata la clase y principalmente pues es la persona quien autoriza ciertos instrumentos notariales, que a continuación pues vamos a ver. Según el artículo número 5 del Código Notarial, el notario pues es un profesional del derecho con capacidad de fe pública que le fue otorgada por medio del Estado para poder dar fe y legalidad de ciertos actos o contratos que ante él se celebre. Ahora vamos a pasar un poco a lo que es la introducción sobre instrumentos públicos o instrumentos notariales. Los instrumentos notariales son documentos de vital importancia en el ámbito legal notarial. Bajo este tema tenemos una gran variedad de instrumentos o tipos de instrumentos notariales que los notarios ejercen y que son de vital importancia. Extendiéndonos un poquito para hablar más de la introducción sobre lo que trata el tema, los instrumentos notariales pues son documentos autorizados por un funcionario competente, como lo pueden llegar a ser un notario, como puede llegar a ser un instrumento público que puede ser emitido por un juez o por registradores, que son personas en una ente o una institución del Estado, que pueden otorgar certeza y seguridad jurídica ante los actos y contratos que se consignen. En el sistema legal hondureño, estos documentos son fundamentales porque, puesto que son para acreditar hechos y actos jurídicos con la plena validez y probatoria, ya que gozan de presunción, de autenticidad, de veracidad. Este tema es muy relevante, pues puesto que sin los instrumentos notariales o públicos no se podría garantizar la legalidad y la seguridad en muchas transacciones o en muchas relaciones personales jurídicas importantes, como lo pueden llegar a ser algunas de compraventa, otras de donaciones, testamentos y una gran variedad de actos solemnes que se pueden celebrar. A continuación, en nuestra siguiente diapositiva tenemos un breve concepto de lo que es un instrumento notarial o un instrumento público en Honduras. Un instrumento notarial es un documento que ha sido autorizado por un notario, un funcionario público que fue autorizado por el Estado para poder ejercer esta función, cumpliendo con formalidades legales establecidas. Estos documentos se presumen que tienen autenticidad y tienen pueden llegar a tener un valor probatorio en muchísimos procesos judiciales y administrativos. El Código Notarial de Honduras regula su creación señalando que los actos que requieren ser documentados de manera formal para su validez. En nuestra próxima diapositiva tenemos una gran variedad de instrumentos notariales o de instrumentos públicos que pueden ser emitidos tanto por un notario como un funcionario público del gobierno. Dentro de estos instrumentos tenemos lo que son las escrituras públicas, tenemos actas notariales, tenemos certificación notarial, tenemos actas judiciales, tenemos actas de registro, pueden ser eh, como por ejemplo actas de matrimonio. Dentro de las actas de registro podemos encontrar actas de nacimientos o actas de defunción. Voy a definir unas y cada uno de los puntos a continuación. ¿Qué es una escritura pública? Pues una escritura pública es un documento en el que se consignan actos o contratos solemnes, como lo venía mencionando anteriormente: compraventa, hipoteca, donación o una constitución de sociedad. Estas escrituras tienen que ser autorizadas por un notario y deben ser incorporadas a su protocolo. El protocolo es como el libro donde el notario lleva un registro de todas sus actas, todos sus documentos emitidos. Como segundo punto, tenemos lo que son las actas notariales. ¿Qué son las actas notariales o cómo podemos definir las actas notariales? Pues es un documento en el que el notario certifica la ocurrencia de un hecho, la presencia de un hecho o que le conste.
como la certificación de firmas o declaración jurada. Por ejemplo, en las declaraciones de firma podríamos mencionar los permisos de salida que los menores necesitan para salir del país. Normalmente quien certifica las firmas, ya puede ser de papá o mamá, es un notario. Es un documento, en un documento blanco pues llevan todos los datos de papá y mamá, de hijo, y en la parte de abajo lleva la firma. Encima de esta hoja va el sello y la firma del notario, puesto que es la persona que certifica la autenticidad de estas firmas. Otro tipo de instrumentos serían las actas judiciales, perdón. Dentro de las actas judiciales podemos encontrar documentos emitidos por jueces, por secretarios judiciales, en distintos procesos judiciales, como pueden llegar a ser las sentencias, los embargos o las resoluciones. Dentro de las actas de registro, ¿qué son las actas de registro? Pues son documentos con hechos relevantes de personas. Dentro de las actas de registro podemos encontrar actas de nacimiento que podemos solicitar la inscripción en el registro nacional, actas de matrimonio, que también podemos solicitar la inscripción en el registro nacional, y las actas de defunción. En nuestra siguiente diapositiva tenemos cuáles son los elementos esenciales que deben de contener los instrumentos públicos o para que puedan ser válidos. Tenemos 5 puntos, 5 elementos esenciales que deben de contener los instrumentos notariales o los instrumentos públicos. Los instrumentos deben de contener la intervención de un funcionario debidamente autorizado por el Estado. Es decir, que el documento debe ser autorizado por un notario o por un funcionario competente cuya intervención otorga fe pública. ¿Y quiénes son los que otorgan la fe pública? Pues pueden ser principalmente los notarios, un funcionario del Estado que puede llegar a ser un juez o un secretario. Como segundo punto tenemos, y que no lo agregué a la diapositiva, tenemos lo que es la identificación de las partes. Es decir, que es indispensable que en este documento o en el acto que se esté o contrato que se esté celebrando frente a un notario, es importante que se describa las partes mediante identificación, que es lo que pueden llegar a ser nombres completos, apellidos completos y la identificación, que es importante, que en este caso sería cédula o pasaporte, y el domicilio de estas personas. Como tercer punto tenemos la descripción del acto o del contrato que se esté realizando. Es importante que en el contenido del documento deba describirse de manera clara y precisa el acto o el contrato que se está realizando, especificando las obligaciones de cada parte. Como cuarto punto tenemos lo que son firmas del funcionario y de las partes involucradas. Es importante que al final del documento vaya tanto la firma del sello del notario como la firma y sello de las partes involucradas. Otro punto importante, otro elemento importante que debe contener un instrumento público o un instrumento notarial sería el sello, signo original. Es importante que el instrumento deba llevar el sello del notario o del funcionario autorizado, porque esto es lo que certifica la autenticidad o la validez de este documento. Y como último punto importante, la fecha y lugar. La fecha y el lugar en el que se redactó el documento son esenciales para determinar su validez y su efecto temporal. En nuestra siguiente diapositiva tenemos cuáles son las causas o qué causas pueden anular un instrumento público o un instrumento notarial. Tenemos como punto número 1, falta de capacidad. Como punto número 2, incompetencia del funcionario. Y como punto número 3, falta de formalidades legales. Punto número 4, objeto ilícito o causa legal. Voy a definir punto por punto cada una de las causas por las cuales se puede anular un documento. Es importante mencionar que aunque el valor probatorio, de estos documentos es importante, asimismo pueden ser anulados si no cumplen cada uno de los requisitos. Y las principales causas por las cuales pueden anular, una sería la falta de capacidad. ¿Qué es falta de capacidad? Es cuando una de las partes no tiene la capacidad legal o no tiene el consentimiento o fue viciado. Es decir, podríamos decir forzar a una persona, llevarla a emitir un documento ante un notario y que esta persona vaya firme, bajo amenaza. Creo que otro de los puntos de falta de incapacidad o consentimiento podríamos decir un menor de edad. Un menor de edad legalmente en Honduras pues es una persona que no tiene capacidad legal
para emitir o para firmar ciertos documentos. Sin embargo, los menores de edad pues tienen que ir en la representación legal del tutor, papá y mamá. Otra de las causas por las cuales se puede anular un documento es la incompetencia del funcionario. Cuando hablamos de incompetencia del funcionario es cuando el documento es autorizado por una persona que no tiene la capacidad legal, que no está en capacidad de redactar documentos. En este tema voy a redondear un poquito porque voy a comentarle, abogada, que vi de cerca un caso. Normalmente, pues, como todos conocemos o como algunos conocemos, para poder sacar un menor del país, si solo va a viajar con uno de los padres, necesita pues la firma y la auténtica por parte del otro. Es importante que nosotros como futuros profesionales del derecho sepamos o tengamos el conocimiento, porque pues nosotros no vamos a ser notarios, vamos a ser abogados, pero vamos a necesitar de un notario para validar ciertas firmas, porque pues solo ellos tienen la fe pública para hacerlo. Entonces, esta muchacha fue donde un notario a solicitar los permisos para sacarlo del país a los menores. El notario le hizo el documento, se lo redactó, lo trajo. Cuando la muchacha se presenta en migración, el agente de migración le dice que esta persona le fue suspendida su función de ejercerse como notario. Entonces, es importante que nosotros, y esta pregunta se la voy a hacer en clase, de qué manera o dónde o en qué sitio web o en qué lugar podemos encontrar cuáles son los notarios que están vigentes, que están autorizados para ejercer cualquier documento y cuáles son los notarios que no están, o sea, que fueron suspendidos por algún delito que cometieron. Bueno, volviendo al tema, a la muchacha la multaron, a ella la multaron por querer sacar a sus hijos de manera ilegal. Segunda, por haber llevado un documento por una persona que no está autorizada, pero para nosotros como personas naturales es bien complicado y es bien difícil saber qué notario está autorizado y qué no, puesto que se supone que si es notario, pues tiene que tener una de sus principales, de sus principios primordiales que debe de tener un notario es tener ética y ser legal en el documento que va a legalizar. Entonces a mí me sorprendió el caso, cómo un notario pudo haberle hecho este documento aún sabiendo que le había sido suspendida su licencia. Entonces, para mí esa es una de las incompetencias del funcionario, que no esté en la capacidad legal de ejercer este documento. Y suele pasar, como le comento, eso nos pasó de cerca, la muchacha fue multada, más que eso, lo demás ella lo perdió, porque imagínense, una auténtica cuesta como 3.000, 4.000 empiras, perdió su dinero, no pudo sacar a sus hijos del país. Continúo con el otro punto, que son faltas de formalidades. Cuando no cumplen con los requisitos esenciales, como no pueden ser las firmas, sellos y fechas. Otra cosa que he visto también de cerca es que, por ejemplo, el papá y la mamá, cuando no están presentes cuando el notario está ejerciendo el documento, asumo yo que este notario pues los conoce de cerca y ya después solo le montan las firmas al documento. Entonces, siento que no es legal, porque se supone que cuando usted va a solicitar un permiso de salida tiene que estar papá y mamá, pero pues se aplica de otra manera. Y pues estos serían los puntos más importantes que yo pude destacar dentro de los instrumentos notariales. Espero pues poder abarcado o poder mencionar los puntos más importantes de lo que son los instrumentos notariales, y como conclusión final pues puedo decir, que los instrumentos públicos en Honduras pues desempeñan un papel importante en la seguridad, proporcionan a las personas y a las partes involucradas una garantía, una legalidad y veracidad en los actos. Cumplir con cada uno de los requisitos legales y formales, pues es esencial para evitar que nos anulen un documento. Su importancia en el sistema jurídico hondureño, pues es incuestionable, ya que aseguran la transparencia y certeza en las transacciones, acuerdos más relevantes, desde contratos hasta testamentos. Esto de mi parte, abogada, pues como les mencionaba anteriormente, espero pude haber cubierto todos los puntos más importantes de lo que son los instrumentos notariales. Muchísimas gracias por su atención y pues buen día.